Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Nuevamente es un gozo para mí estar en un nuevo amanecer y expresar y decir, esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy aprenderé de ella, con mente alerta y corazón receptivo, y por la gracia de Dios, nunca más seré el mismo. Ojalá que tú puedas declarar conmigo también las mismas palabras, considerando la palabra de Dios una lámpara en tu camino, en el lugar donde estamos pisando. Mis amados, es una alegría poder expresar el tema titulado La Iglesia. Para poder avanzar, vamos a ver el significado bíblico de iglesia. En las Sagradas Escrituras, la palabra iglesia es una traducción del término griego ikklesia, que significa llamado a reunión. Esa expresión se usaba comúnmente para designar cualquier asamblea reunida como resultado de un llamado a la proclamación. En el Nuevo Testamento, iglesia corresponde a creyentes reunidos para adorar en un lugar específico. Cuando vamos a 1 Corintios 11, capítulo 18, dice de esta manera: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dijo Pablo cuando escribía a los hermanos de Corinto. Inmediatamente vamos al capítulo 14, versículos 19 y 28, y dice de esta manera: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, que 10,000 palabras en lenguas. Mis amigos, la palabra iglesia también significa creyentes que vivían en cierta localidad. 1 Corintios 16, versículo 1, menciona lo siguiente. 16, 1 dice así: en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Inmediatamente vamos a Gálatas capítulo 1 y versículo 2, y Pablo declara también así: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. También la palabra iglesia significa un grupo de congregaciones en una zona geográfica específica. Hechos 9:31 así lo menciona. Todo el cuerpo de creyentes esparcidos por el mundo. Según San Mateo 16:18 y 1 Corintios 10:32, Pablo sigue hablando así: toda la creación fiel en el cielo y en la tierra. Efesios 1:20 al 22. ¿Saben? La Biblia describe a la iglesia como una institución divina, llamándole la iglesia del Señor, según Hechos 20:28. La iglesia de Dios, según 1 Corintios 1:2. Jesús invistió a la iglesia con autoridad divina, según San Mateo 18, 17 y 18. Mis amigos, vamos a ver las raíces de la iglesia cristiana. En el Antiguo Testamento se describe a la iglesia como una congregación organizada del pueblo de Dios. La nación que Dios sacó de Egipto fue llamada la congregación en el desierto. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38, declara de esta manera: 7:38. Y dice así, versículo 38 de Hechos:
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y nuestros padres, y recibió palabras de vida para darnos. Qué hermoso. Palabras bíblicas con que confirman el avance de la iglesia. La cruz señaló el fin de la misión de Israel. La resurrección de Cristo, por su parte, inauguró la iglesia cristiana y su misión, la proclamación del evangelio de salvación por medio de la sangre de Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento difiere en forma significativa de su contraparte del Antiguo Testamento. En vez de ser una iglesia nacional, se convirtió en una iglesia misionera. Tú y yo tenemos que ir a las personas. San Mateo capítulo 28 y versículo 19 así lo declara. Y dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un compañero en el trabajo trataba de conversar conmigo y él decía que la Iglesia Católica, dijo, es la primera en el mundo. Y le digo, está bien, está correcto. Podemos decir que Jesús fue el primer católico entonces. Le digo, está bien. Entonces tú y yo tenemos que predicar el Evangelio según Mateo 18, 19. No, dijo él. Eso lo dijo a los discípulos solamente. Pues tú y yo somos discípulos de Jesús. Tenemos que unirnos tú y yo para ir a la calle y cumplir esa misión. Mis amigos, vamos a encontrar en la Biblia descripciones metafóricas de la iglesia. En primer lugar, se considera como un cuerpo. La metáfora del cuerpo hace énfasis en la unidad de la iglesia y la relación funcional de cada miembro. ¿Saben? La cruz reconcilia a todos los creyentes con Dios en un solo cuerpo, según Efesios 2:16. ¿Te imaginas nuestro cuerpo? Las manos no pueden decir a los ojos, no te necesito. Los pies no le pueden decir a la boca, no te necesito. La boca no le puede decir a los oídos, no te necesito. Todos somos importantes. Todos somos un cuerpo con diferentes talentos para desarrollar una tarea. También encontramos otra descripción metafórica que es templo. La iglesia es un edificio, un templo de Dios en la cual mora el Espíritu Santo. Jesucristo es su fundamento y la principal piedra del ángulo, según 1 Corintios 3, 9, 16 y Efesios 2, 20. Este templo no es una estructura muerta, sino que debe desplegar un crecimiento dinámico, un avance. También la iglesia, mis amigos, es una novia que se representa como que, y el Señor es el novio, según Oseas 2:19 y Jeremías 3:14. Por medio de la influencia santificadora de la verdad que contiene la palabra de Dios. San Juan 17:17 Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Saben? También esa iglesia debe ser pura a través del bautismo. Cristo puede purificar a los miembros de la iglesia quitándoles sus vestiduras sucias y revistiéndolos con el manto de su justicia perfecta. También la iglesia es una Jerusalén, según Hebreos 12:22 y Gálatas 4:26. Lo especifica ahí en el Nuevo Testamento y describe a la iglesia como la Jerusalén de arriba, la contraparte espiritual de la Jerusalén terrenal, que un día tiene la esperanza de estar en el cielo. La iglesia también se describe como una familia. En la Escritura se considera que la iglesia del cielo y de la tierra constituye una familia, según Efesios 3:15. Cuando una de las personas en la familia nuestra sufre, tratamos de ver y muchas veces nos unimos para apoyar. Ayer yo llevaba algo para alguien en nombre de la iglesia y yo vi que la persona se sintió contenta. Así es como se describen metáforas para describir cómo los individuos se unen a esa familia. Algunos en adopción y otros a través del nuevo nacimiento. Según Romanos 8:14-16, Efesios
1:4 al 6 y Juan 3:8. Saben, una característica especial de la iglesia como familia es la comunión cristiana, que en griego ahí está una palabra que dice koinonía. No es solo la socialización, sino la comunión del evangelio, según Filipenses 1:5, en la cual muchas personas que no forman parte de la iglesia en reuniones también se unen y terminan uniéndose para siempre. Saben, tenemos otra descripción metafórica de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad, así lo declara primera de Timoteo 3:15. Es la depositaria de la verdad y la ciudadela que la protege de los ataques enemigos. La verdad, sin embargo, es dinámica, no estática. La verdad avanza, mientras la mentira se va retrasando. También otra descripción es que la iglesia es un ejército militante y triunfante. La iglesia en el mundo es como un ejército empeñado en la batalla, según Efesios 6:12. Cuando vamos a Efesios 6:12, encontramos la siguiente declaración. Y dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestes. Los cristianos también debemos tomar toda la armadura de Dios y estar firmes. Lo declara el versículo 13 de Efesios. Saben, es importante estar siempre en esa lucha constante, como un buen soldado de tu patria. Cuando tú ves a un militar en tu patria o aquí en este país, vemos que ellos están dispuestos, preparados para cualquier momento. Dice aquí: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros somos un soldado de Jesús. Los términos también visibles e invisibles se han usado para distinguir dos aspectos de la iglesia en el mundo, considerando que la iglesia es visible e invisible. Las metáforas que hemos presentado se aplican particularmente a una iglesia visible. La iglesia visible es el pueblo de Dios organizado para el servicio. Cumple la gran comisión dada por Cristo de llevar el evangelio a todo el mundo, según San Mateo 28, 18 al 20. Y prepara un pueblo para su glorioso retorno, según 1 Tesalonicenses 5:23 y Efesios 5:27. ¿Saben? Ahora consideremos la iglesia invisible. La iglesia invisible, llamada también la iglesia universal, está compuesta de todos los hijos de Dios que hay en el mundo. Incluye los creyentes que componen la iglesia visible y muchos que, a pesar de no pertenecer a una organización religiosa, han seguido toda la luz que Cristo les ha concedido, según Juan 1:9. La iglesia invisible, que por medio del Espíritu Santo Dios lleva a su pueblo, pertenece a la iglesia invisible, a la unión con su iglesia visible. Únicamente en la iglesia visible pueden experimentar plenamente la verdad de Dios, así como su amor y su compañía. ¿Saben? Eso lo confirma Efesios 4:4 al 16. Mis amados, es una alegría poder avanzar con ese tema. Y muchos tal vez considerar con atención ciertas dudas que pueden tener cuando dicen vamos a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 4, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. También fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a medida
del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo dio a unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas, otros los pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo el viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y trabado entre sí por todas las junturas que se ayudan mutuamente, según la actividad adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí podríamos decir, hemos terminado el tema de la iglesia. Pablo lo dice todo. Saben, mis amigos, la iglesia es una iglesia organizada. Hay requisitos. Los individuos que desean llegar a ser miembros de la iglesia de Jesucristo deben aceptarle como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y ser bautizados, según Hechos 2, 36 al 41. Hay igualdad y servicio. Los miembros se comprometen a relacionarse unos con otros sobre una base de igualdad. El sacerdocio de todos los creyentes. Cada miembro de iglesia tiene la responsabilidad de ministrar a otros en el nombre de Dios, cuando las personas desean escuchar de la palabra de Dios. Cuando vamos a la iglesia, adoramos y exhortamos. El culto de la congregación provee refrigerio, ánimo y gozo para el adorador y los que están desanimados. Hay comunión cristiana. Por medio de la iglesia, mis amigos, las necesidades más profundas de los miembros en relación con la comunión se ven completamente satisfechas. También hay instrucción en las Escrituras. Cristo le dio a la iglesia las llaves del reino de los cielos según San Mateo 16, 19. Estas llaves son las palabras de Cristo. También debe haber una administración. ¿Saben? Como el bautismo, el lavamiento de los pies, la Santa Cena. Debe haber una proclamación mundial del Evangelio. Este es el mayor servicio que la iglesia provee para el mundo según San Mateo 24, 14. Y será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mis amigos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la fuente de toda autoridad de la iglesia. Cristo demuestra su autoridad en el establecimiento de la iglesia cristiana, en la institución de las ordenanzas que la iglesia debe ministrar, en que invistió a la iglesia con autoridad divina para actuar en su nombre, al enviar el Espíritu Santo para guiar a su iglesia bajo su autoridad. Las Escrituras, la palabra de Dios, mis amigos, poseen autoridad porque son palabra de Dios, es palabra de Cristo. Cristo guía a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Igualmente cierto es que la palabra de Dios constituye la única regla por la cual la iglesia se guía en sus actividades, según 2 Timoteo 3, 15 al 17. Que es útil para redarguir, para convencer, para instituir en justicia. ¿Saben? Jesús tiene su autoridad y cargos también en la iglesia. Cristo ejerce su autoridad a través de su iglesia y sus siervos especialmente elegidos, pero nunca transfiere su poder a nadie. Tiene el derecho de ejercer ninguna autoridad, solo Cristo. Y su palabra. ¿Saben? El Nuevo Testamento menciona a dos grupos de oficiales de iglesia, los ancianos y los diáconos. Los ancianos, según Hechos 20, 17 y Tito 1, 5 y 7. Los ancianos y diáconos eran los oficiales más importantes de la iglesia primitiva. ¿Saben, mis amigos? También están las diaconisas. El nombre diáconos significa siervo
o ayudador. Los ancianos no debían limitarse a cuidar de los asuntos temporales de la iglesia. Además, debían estar activamente envueltos en la obra evangelística. Hechos 6, 8 y 8, 5 al 13 y 26 al 40 lo menciona. Un anciano de iglesia debe ser un hombre activo en la evangelización. Debe tocar puertas, debe ser el ejemplo de la iglesia. ¿Quiénes siguen el ejemplo de un anciano? La iglesia misma. Cuando ven que su líder va trabajando al frente de la iglesia, también la iglesia dice, vamos a trabajar juntos con él. Mis amigos, la iglesia también tiene disciplina. A veces cuando ofendemos de manera pública o privada, esta es la iglesia de Jesús. Es un gozo para mí poder haber llegado hasta donde tú te encuentras y expresar esta porción de la palabra de Dios. ¿Perteneces a la iglesia de Cristo? Considera con atención. Guarda los mandamientos de Dios. Considera con atención. Ciertas declaraciones para decir, yo formo parte de la iglesia universal. La iglesia que Jesús fundó en esta tierra. La iglesia del Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Un buen provecho. Muchas gracias.